Parecía que el Bayer Leverkusen había levantado el rumbo con Kasper Hjulmand, pero dos goleadas en las últimas semanas ante Bayern y PSG han generado mucha controversia en redes sociales y por tanto tenemos que analizar si están tan mal como parece desde el exterior. Yo soy Andrés Valls y aquí es donde las granjas son vida. Ya se ha completado más de un cuarto de temporada en Bundesliga tras la disputa de la jornada 9. Ya sabéis que hay 34 jornadas en Alemania, no 38, y por tanto tenemos varias cosas interesantes de las que hablar porque ha habido equipos que han conseguido sumar su primera victoria, en concreto uno del que estoy muy contento y muy orgulloso, y también ha habido otros equipos que han sufrido una derrota dolorosa por las circunstancias, por el récord o el registro que se rompe y también por la situación en la que los deja a ojos de sus aficionados y también de equipos o de aficionados que no son fan de ese equipo. Antes de esto, antes de empezar a hablar del Leverkusen, del Bayern, del Borussia Mönchengladbach y demás, tenemos que decir dos cosas. La primera, que te acuerdes de darle al botón de suscribirte si no estás suscrito. Cada día somos más gente en esta maravillosa y preciosa comunidad de granjeros apasionados del fútbol alemán y que ya que bajas a suscribirte, pues le des al botón de me gusta y deslices en la cajita de comentarios y le des a hypear para que YouTube vea que merece la pena mover este vídeo. Os aviso además que esta semana tenemos Champions League, así que habrá también vídeos evidentemente de post al respecto y también algún vídeo interesante que estoy preparando con la media inglesa, lo dejo ahí, ¿vale? Puede ser que alguien de la media inglesa salga en el canal en próximas semanas, ya simplemente eso lo dejo ahí. Vamos a resultados y clasificación, ¿vale? Por empezar con los resultados, Augsburg 0, Borussia Dortmund 1. No fue la victoria más bonita de la historia del Borussia Dortmund, pero es una victoria al fin y al cabo. 1-1 entre Mainz y Werder Bremen, que hace que se siga hundiendo el 0-5 en la clasificación. Victoria importantísima del RB Leipzig ante el Stuttgart para mantener el segundo puesto, mantener la distancia de 5 puntos con respecto al Bayern y no dejar que el Stuttgart, que estaba a un punto por debajo de ellos, les adelantara. Unión Berlín 0, Freiburg 0, Borussia Mönchengladbach 0, San Pauli 4, quiero un aplauso, aunque luego hablaremos de ellos, ¿vale? Luego hablaremos de ellos, pero primera victoria de la temporada para los potros. 1-1 entre Heidenheim y Eintracht, que tiene una mala pinta terrible y yo creo que Dino Tommler no acabará la temporada. 3-0 del Bayern al Leverkusen, lo que hemos comentado antes. 4-1 del Colonia al Hamburgo y 2-3 del Wolfsburg al Hoffenheim, o del Hoffenheim al Wolfsburg, mejor dicho, que está enrachadísimo con Christian Ilzer y que la verdad tiene un equipo muy molón, el Hoffenheim, con muy buena pinta. Yo pensaba que iba a ser un fracaso de temporada y que iban a despedir a Christian Ilzer, pero la realidad es que están peleando por puestos europeos, al igual que el Colonia, como vamos a ver ahora en clasificación. Primero, la parte de abajo, el Borussia Mönchengladbach ya no es colista y por ser no está ni en el descenso directo de la Bundesliga, ¿vale? Tiene el puesto de relegation. Importante ganar al San Pauli, que se está hundiendo de una forma brutal. Hace muchísimos partidos que no gana el San Pauli, creo que lleva 6 derrotas seguidas en Bundesliga. Su siguiente partido en Pokal es contra el Borussia Mönchengladbach en Mönchengladbach, con lo cual puede tener ahí cositas para pasar de ronda. Luego hablaremos también de la Pokal. Ahí veis cómo el Augsburgo consigue respirar un poquito a pesar de haber perdido contra el Borussia Dortmund. En la parte de arriba sí que tenemos algún cambio más porque el Eintracht se cae, está empatado a puntos con peor diferencia de goles que el Colonia, que es un recién ascendido, y que el Hoffenheim, que el año pasado fue 15º, ¿vale? El Hoffenheim y el Colonia que se ponen ahí en puestos europeos y ya veis cómo se abre un poquito más esa distancia entre Leverkusen y Stuttgart y Dortmund, Dortmund y Leipzig y evidentemente Leipzig y Bayern München. Habiendo dicho esto, vale, vamos a entrar a las 3 claves de esta jornada o de este fin de semana en el fútbol alemán, empezando por la primera, que es la que da pie al vídeo, que es si era verdaderamente Erik ten Hag el problema del Bayer Leverkusen o si los problemas del Bayer Leverkusen son más endémicos y no dependen un poco de la persona, ¿vale? Esto se ha leído mucho en redes sociales, mucha gente que pone, en comentarios también de vídeos de YouTube, mucha gente que pone perdónale señor por cómo te trataron y cosas así, que esto yo entiendo que es más meme y jauja que otra cosa, pero bueno, que puede existir la duda si verdaderamente era tan malo el Leverkusen con ten Hag o si se lo cargaron de manera precipitada y demás. Incluso también puede existir la otra duda, ¿es tan malo el Leverkusen actualmente o simplemente el Bayern es muy buen equipo? El PSG también, hay algún atenuante, ya lo hablamos en vídeos la semana anterior.
Toca volver a hablar de ello, ¿vale? Porque si uno se fija desde fuera y los partidos más importantes de los últimos días, 2-7 contra el PSG, 3-0 contra el Bayern, pero hay más para comentar, ¿vale? Por empezar hablando del partido concreto, el Bayern 15-15, es una cosa tremenda, y rotando de una forma masiva. Esta semana juegan contra el PSG y Upamecano, Pavlovic, Kane, Luis Díaz y Olise fueron suplentes. De hecho, en el minuto creo que fue 57, hizo un triple cambio Vincent Kompany, que lo puso Ezequiel Daray en Twitter, que debía de ser el cambio más caro de la historia del fútbol, o del fútbol alemán al menos, porque entraron 275 millones de golpe en el campo, una cosa tremenda. Pero bueno, rotaciones masivas del Bayern, que aún así consigue su 15-15 y además que acaba con la racha de victorias consecutivas fuera de casa en Bundesliga el Bayer Leverkusen, que llevaba 37 y habían superado el récord de 33 del Bayern de temporadas atrás. Hay que decir que no solo rota el Bayern, sino también rota el Leverkusen. Venían de jugar 123 minutos de Pokal sufriendo para ganar al Paderborn en 2 días anteriores. Descansando a muchos jugadores como por ejemplo Alejandro Grimaldo, que ha dicho Hjulmand, no jugó ningún minuto Grimaldo, ha dicho Hjulmand que en todos los análisis de datos que hacen a nivel interno del físico de los futbolistas, Grimaldo está ya en naranja, casi rojo, y Alex García también. De hecho, García se fue sustituido, no sé si al descanso o poco después del descanso, porque juegan contra el Benfica esta semana. Con un 3-0 en el marcador en contra en el Allianz Arena es muy difícil remontar, y quiso hacer un poco de contención de daños en ese sentido Kasper Hjulmand. Entró, por ejemplo, Claudio Echeverri, que fue titular. Es curioso porque esta semana había sido viral porque había publicado una historia de su etapa en River Plate, porque no jugaba nada, apenas sumaba 50 minutos de Bundesliga y fue titular en su segundo partido. Ha sido titular contra el PSG y contra el Bayern München, ¿vale? No sé si es que le ven mucho futuro o que son partidos que dan por perdidos y deciden sacarlo a morir. Ya se está filtrando incluso que puede ser que recuperen su cesión en enero. Además han tenido muchas lesiones, que luego lo comentaremos, pero era una rotación marcada también no solo por jugadores que no están lesionados, pero que podrían estar cerca de lesionarse, como Grimaldo, Alex García, sino también jugadores que peligran y que están lesionados ya, ¿vale? La situación fue tal que estuvo convocado Yerry Mensah, que es un jugador de 17 años de la cantera, que está planeado que vaya al Mundial Sub-17 y de hecho ha atrasado su llegada con la selección alemana precisamente para poder estar en la convocatoria contra el Bayern. Hay que decir que el partido se le descontrola de una forma brutal al Leverkusen en cuestión de 10 minutos, porque hasta el 1-0 de Gnabry, el dominador del partido era el Bayern, pero yo creo que lo tenían controlado. Yo creo que era un equipo... El planteamiento del Leverkusen era salir a defender, salir a encerrarse atrás. Mejor o peor, le estaba funcionando. Estaba teniendo pequeños acercamientos al área de Manuel Neuer, no con peligro, pero pequeños acercamientos. Pero el pase filtrado de Bischoff, que es una barbaridad, a Gnabry, la tragada de Flecken y Quansah, porque Quansah también se come la carrera de Gnabry con patatas, y luego la doble acción defensiva de Badé, que primero deja rematar solo a Nico Jackson, salta en medio del área, sin estar cubriendo a nadie, sin llegar a la pelota, y está detrás, en su espalda, Nico Jackson rematando absolutamente solo, y luego se marca un gol en propia, que es de esos casos en los que sí se culpa, yo creo, sí debería ponerse la responsabilidad en el futbolista que se marca el gol a sí mismo, porque evidentemente él no quiere marcarse el gol, pero mete la pierna en un momento en el que no hacía falta, porque si tú metes la pierna evitando que otra persona marque, si tú luego te marcas es mala suerte, pero si tú metes la pierna sin fijarte si alguien había posibilidad para rematar, que no era el caso, porque el rematador del Bayern, que creo que era Nico Jackson, estaba cubierto por Velocian y Flecken la iba a recibir fácil en sus manos, y tú metes la pierna sin saber lo que tenías detrás, mismo error que antes, y en cuestión de unos minutos del 1-0, bueno, del 0-0 al 1-0 y del 1-0 al 3-0. Por destacar algo positivo del Leverkusen, Ibrahim Maza es un futbolista como la copa de un pino, y va a dar muchísimo que hablar en los próximos años en el fútbol alemán y en el fútbol europeo. Y Alex García, aunque no tuvo muchas posibilidades de ser efectivo en la salida de balón, cada vez que toca el balón mejora la jugada y ya está claramente asentado como un futbolista diferencial y clave para el Bayer Leverkusen. Esto es en cuanto al partido, ¿vale? Pero esto viene esto viene de más atrás, esta cuestión del Bayer Leverkusen, que es ¿por qué están en esta situación?
cuando la temporada pasada fueron segundos y hasta la jornada 33-34 tuvieron opciones matemáticas de ganar la liga, y la temporada anterior hicieron 90 puntos en liga y fueron invictos. Y también hablar un poquito de este plan del Leverkusen a largo plazo después de sus ventas y sus fichajes este verano, porque se ha hablado muchísimo de ello y yo quería hacer un vídeo, pero nunca encontraba el momento y creo que ahora es buen momento para hablar al menos o para mencionarlo por encima. Fernando Carro el domingo en televisión, ¿vale? Después de esta derrota, habló y dijo que su ambición sigue siendo ser suficientemente buenos como para ganar al Bayern, ganar títulos y ser campeones, pero eso siempre lleva tiempo y actualmente están en ese proceso. Un proceso que incluye el final del proyecto previo, ¿vale? Y la venta de los jugadores, porque mucha gente se echó las manos a la cabeza con que vendían a muchos jugadores importantes. Y yo creo que hay jugadores que no había que vender, ¿vale? A Piero Hincapié, es cierto que, claro, ahora puede sacar 60 millones por un jugador que este año igual no hace una temporada de 60 millones, aunque sí sea un jugador de 60 millones, pero bueno, este es otro tema. Pero vendes a muchos futbolistas, sacas muchísimo dinero por ellos. Pero también es cierto que el punto de vista del Leverkusen de si ahora me ofrecen este dinero por estos jugadores, 25, creo que a Minatli fueron 25 millones. No puede descartar el Leverkusen vender a Minatli por 25 millones. Entonces, se juntó el final de la etapa del proyecto previo con lo de Xabi Alonso, con todo el inicio tumultuoso con Tenac, que yo creo que forzó varias salidas. O sea, creo que si en vez de Tenac hubiera estado Hjulmand, Granit Xhaka no se hubiera ido, por ejemplo, ¿vale? Por poneros un ejemplo. Piero Hincapié posiblemente tampoco. Pero también aprovechar el Leverkusen que este era el año en el que iban a poder sacar dinero por jugadores que claramente se querían ir o llevaban un año queriendo irse y usar ese dinero, reinvertirlo en fichajes para fichar experiencia e impacto inmediato por un lado y luego muchísimos jóvenes que te vayan a funcionar en los próximos años, tanto para venderlos y con ese dinero reinvertirlo en futbolistas de impacto inmediato, como hicieron con, por ejemplo, Moussa Diaby en 2023 fichando a Granit Xhaka, Hoffman, Nathan Tella, o para verdaderamente tenerlos integrados en el primer equipo y que te ayuden a pelear por esas grandes cosas por las que quieres pelear en 1 o 2 años. Eso se nota, ¿vale? Porque este año han fichado a 16 futbolistas, ya sea para el primer equipo o para ceder por ahí adelante, y solo 3 superaban los 25 años, que eran Flecken, Lucas Vázquez y Jonas Blachowicz, o sea, Janis Blachowicz, que son 2 porteros, ¿vale? Que siempre es normal tener porteros de más edad, y Lucas Vázquez, que llega libre y como una opción para aportar veteranía, tanto para el lateral como para el centro del campo. Luego hay muchísimos jugadores jóvenes, de 25 años solo hay uno, de 23 hay 2, de 22 hay uno, hay un montón de 17, de 18, de 19, de 20, o sea, claramente el Leverkusen se ha reforzado para poder aspirar a pelear por Europa y por clasificarse a Champions esta temporada, para seguir manteniendo esos ingresos de la principal competición continental y al mismo tiempo crear un equipo que en 2 años esté listo para pelear por la Bundesliga, con futbolistas listos para pelear por el título en Alemania, sin tener que gastarte el dinero que esos futbolistas valdrán en ese entonces, dando por hecho que Jarell Quansah dentro de 2 años va a ser un futbolista top, Ben Seguir lo mismo, Malik Tillman lo mismo, etc. Evidentemente este plan puede salir mal o bien, pero la realidad es que a mí en su momento me parecía que tenía sentido y ahora me sigue pareciendo que tiene sentido, más que entrar en esta espiral en la que entra siempre el Borussia Dortmund, que siempre vende muy bien y luego uno se pregunta qué narices han hecho con ese dinero y cómo narices lo han reinvertido. Hay que decir que precisamente hablando de este caso, la ambición la han demostrado, porque pueden salir mal o bien los fichajes, pero este año han aprovechado el dinero para reinvertirlo y han acometido 5 de los 7 fichajes más caros de la historia del club, sin contar, evidentemente, a Kerem Demirbay en la 19-20 y a Patrick Schick en la 20-21. Pero Tillman, Quansah, Benseguir, Badé y Eki Fernández han llegado para reforzar el equipo. Que es cierto que creo que la planificación deportiva de Leverkusen debe ser criticada no tanto por el cómo o el qué, sino por el cuándo, ¿vale? El problema de la planificación deportiva del Leverkusen es que Benseguir y Eki Fernández llegan en la última semana del mercado de fichajes o en los últimos días, y que Badé llega también un poco, es un fichaje que se está cociendo durante muchísimo tiempo. Es decir, de estos fichajes los únicos que verdaderamente se cierran al principio de la pretemporada son Quansah y Tillman llega lesionado y tocado de la Copa Oro. Entonces, el timing es lo criticable para la planificación deportiva del Leverkusen, pero también entiendo, por una parte, lo comentaba en la retransmisión de DAZN con Alex Gutiérrez, entiendo por una parte el hecho de que
ellos tampoco quisieran pagar las barbaridades que les pedían. Creo que pagan 25 millones por Badea al Sevilla, creo que el Sevilla pedía 35 fijos más 10 en variables, y eso no se lo estaba dispuesto, solo se lo estaba dispuesto a dar el Bournemouth, y Badé no se quería ir al Bournemouth, con lo cual en ese sentido, pues creo que por mucho que haya cosas criticables de la planificación deportiva del Leverkusen, no me parece tan dramático. Por seguir comentando problemas en la comparativa con Ten Hag y con Hjulmand, hay una comparativa evidente, ¿vale? En los dos partidos con Ten Hag no ganaron ninguno, marcaron 5 goles, o sea, encajaron 5 goles, marcaron 4 y estaban 12º tras 2 jornadas. Con Hjulmand son el cuarto equipo con más puntos sacados en esa racha, con un empate y una derrota, lo mismo que en el otro caso, pero con 5 victorias más y con 14 goles marcados y 9 encajados. Además, hay que decir que lo primero o lo más importante con Ten Hag no fueron los resultados, ¿vale? Ya sabéis que fue todo lo que se había generado a su alrededor, el clima de trabajo o la ausencia de clima positivo de trabajo en el Leverkusen, sus métodos, su relación con la plantilla, había muchas cosas que no funcionaban. Hjulmand es una clara mejoría en ese aspecto por todo lo que se sabe y lo que no se sabe también, yo creo, del Bayer Leverkusen, pero es que también a nivel de juego ha habido una mejoría, ¿vale? Por comparar varias estadísticas clave, las tenéis en pantalla, las podéis parar y las podéis ir revisando, pero arriba, pases por 90 minutos, más con Ten Hag, pero con un peor porcentaje en pases en el último tercio, 5,9% de esos 610 pases, y un peor porcentaje en pases progresivos. También más toques en el último tercio, 150 con respecto a 147, pero 6 menos en el área rival, y sobre todo una cosa evidente que es que era un equipo que lo único que intentaba era centrar y centrar y centrar y centrar. 22 centros por 90 minutos intentaron en esas dos primeras jornadas. Con Hjulmand intentan menos de 10, es una barbaridad. Les bloquean muchos menos pases, ¿vale? Hacen muchas más acciones de tiros, casi 9 más por partido, con 7 acciones defensivas que generan tiros con respecto a 0, y además también son bastante mejores en defensa, consiguiendo esos 10 bloqueos por 90 minutos respecto a los 8 que hacía el Leverkusen con Erik ten Hag, con lo cual es un equipo que juega y ataca mejor, sin tampoco desprestigiar, o sin tampoco desperdiciar lo que ya tenían con Ten Hag de mover mucho el balón, que también lo tenían con Xabi Alonso, pero moviéndolo de forma más inteligente y usando el balón de forma más inteligente, también aprovechando para hacer muchas conducciones progresivas y para poder también darle más libertad a los jugadores, porque sí se dijo que con Ten Hag intentaba tenerlos a todos más o menos encorsetados, ¿vale? Entonces, bueno, en ese sentido, bien. Para acabar ya, ¿vale? ¿Es tan dramática la situación? Para mí no me lo parece, ¿vale? La miniatura puede dar a entender que es eso, pero también es una relación a lo que muchísima gente ha dicho, incluso dentro de la propia afición del Bayer Leverkusen. A mí no me parece tan dramática la situación. Este año no iba a pelear por la Liga el Leverkusen. Por mucho que pensáramos o pensaran que sí, no iba a pelear por la Liga. Ese bandazo que hacen con Ten Hag y luego con Hjulmand es un error, más por tener a Ten Hag primero que luego Hjulmand. A mí Hjulmand me parece una mejoría, me parece que es un perfil continuista con respecto a Xabi Alonso por estilo de juego y por sus formas de gestionar el grupo, y luego también porque creo que han mejorado muchísimo y creo que en este nuevo parón de selecciones que tendremos en noviembre volverán a mejorar muchísimo y volverán a dar un salto más en calidad, y además se nota que hay una mayor cohesión de grupo, además de que hay muchísimas lesiones. O sea, ahora mismo en pantalla vais a ver 5 lesiones, ¿vale? Palacios, evidentemente, Tela, Tapé, Lucas Vázquez y Eki Fernández pierden a... O sea, ahora mismo no están en el Leverkusen 2 posibles pivotes titulares, ¿vale? Palacios, Eki, aunque yo creo que la titular sería Palacios, Alés, pero bueno, ni 3 posibles carrileros. Y uno de ellos central, que además es uno de los que mejor pretemporada hizo, que fue Axel Tapé. Y luego, bueno, por más atenuantes, ya sabéis que esa goleada 2-7 del PSG está condicionadísima por la expulsión de Robert Andrich. Por mucho que el PSG luego esté con uno menos, se ve que claramente está mucho mejor en el caos el PSG que el Leverkusen, sobre todo porque el Leverkusen pierde a su central del medio en una línea de 3, que está acostumbrada a jugar con 3 y pasa a jugar con 2 centrales atrás. Y luego también porque Mark Flecken posiblemente tuviera su peor día como portero profesional. Esta es la primera clave del vídeo de hoy, ¿vale? Vídeo o clave más larga que en otros vídeos, porque también había mucho que comentar respecto al pasado y a la planificación y a la gestión del Bayer Leverkusen. Pero no es la única clave que tenemos que comentar. Sigamos ahí rápida a las 2 siguientes. La primera, el Borussia Mönchengladbach, muchachos, ha ganado su primer partido de Liga, ¿vale? 4-0 al San Pablo y además 0-4. Victoria que no os podéis hacer una idea de lo importante que es
porque es que el siguiente partido es el derbi contra el Colonia y no podían llegar los jugadores con la ansiedad de que la primera victoria fuera ante el derbi. De hecho, ahora van a llegar con 2 victorias consecutivas porque también ganaron en Pokal. Es la primera victoria del Gladbach desde el 29 de marzo en Bundesliga, ¿vale? Ya lo he dicho muchas veces, pero aquel día se soñó con la Champions de manera genuina, o sea, no era una locura, no era una ida de olla, no era un delirio colectivo. Era quinto el Borussia Mönchengladbach. Al fin se ha conseguido la victoria, además importante contra el San Pauli, que hace que se hunda un rival directo y que tú puedas salir hacia arriba. Partido otra vez más de consagración de Haris Tabakovic, ¿vale? Ya sabéis que nunca suelo exponer mucho a mi padre. Hemos tenido alguna entrevista en el canal y tal, pero esto me apetece hacerlo. Mi padre ha apodado a Tabakovic como cenicero, ¿vale? Por tabaco, ¿vale? Entonces, bueno, el otro día me dijo, le mandé un mensaje y le dije, hemos ganado, tal, no sé qué, o estábamos comentando el partido y con el, si fue con el 2-0 o con el 3-0, me dijo, el cenicero se queda, me dijo. ¿No te gusta Polanski? Por si tenía que ver con Polanski, me dijo, no, Tabakovic. Y le dije, vale, bueno, pues ole Haris Tabakovic, que es el tercer máximo goleador de la temporada en Bundesliga, empatado con otros futbolistas con 5 goles, ¿vale? Lleva entre todas las condiciones 6 goles, 2 asistencias, mejorando ya en la mitad de minutos sus registros de la temporada pasada entre Hertha y Hoffenheim, que generó 6 goles, en esta lleva 6 goles y 2 asistencias a mayores. Hay que decir que el cambio más bestia, si había un cambio con Hjulman y con Tenac, había un cambio muy bestia también con Polanski, porque en los 6 partidos que han jugado han marcado 10 goles, una media de 1,6 por partido, ¿vale? En 3 jornadas con Seoane la media era de 0 porque se habían marcado 0 goles. Es cierto que se han encajado 13 goles, 2,2 por partido, una media de 1,7 con Seoane, pero es cierto que de esos 13 goles, 6 son con el Eintracht, cuando el Eintracht todavía estaba muy bien ofensivamente y el Gladbach estaba encontrándose y descubriendo cómo quería jugar Eugene Polanski. Si se quita ese partido, ¿vale? Tanto para bien como para mal, el Gladbach tendría 6 goles a favor y 7 en contra, mucho mejores cifras, ¿vale? Un gol por partido marcado, un gol por partido encajado, que con Gerardo Seoane. Además, también jugando mucho mejor. El gol de Suto Machino, con 2 pases brutales de Florian Neuhaus, que verdaderamente ha vuelto a encontrar o está volviendo poco a poco a encontrar su mejor versión gracias a Eugene Polanski, son una maravilla, presionando muy bien, encontrando también fiabilidad defensiva. Machino ya marcó en Pokal y ha marcado también en Bundesliga, importante también enchufarle a él, y a poco que vaya entrando Kleindins, esa dupla Kleindins-Tabakovic puede ser la leche, o sea, estoy deseando ver qué hace Eugene Polanski con esos dos futbolistas. Engelhardt también me está gustando mucho y, bueno, la competitividad que ha traído Luka Netz a la banda izquierda le está viniendo muy bien a Ulrich y a Netz, que poco a poco van mejorando el nivel, mientras Franco Norat también está destacando mucho. Así que muy feliz por la primera victoria del Borussia Mönchengladbach en Bundesliga. La primera vez que se ganan 2 partidos consecutivos oficiales por parte de los potros desde marzo también, porque antes del partido del Leipzig se había ganado al VfL Wolfsburg. Tercera clave del vídeo de hoy, ¿vale? Hemos tenido el sorteo de la Pokal de los octavos de final de Pokal y aquí hay varias cosas que comentar, ¿vale? El Bayern le toca visitar al Union Berlin, que creo que es lo peor que le podía pasar. O sea, evidentemente le podía tocar contra el Dortmund, le podía tocar contra el Leverkusen, le podía tocar contra el RB Leipzig, contra el Stuttgart, pero visitar al Union Berlin creo que es lo más duro que podía haber en cuanto a visitas, porque, o sea, estoy completamente convencido de que Stefan Baumgart, si tiene que llamar a Bordalas, llama a Bordalas para intentar forzar lo máximo posible. Hay que recordar que los últimos, de los últimos 5 partidos que se han jugado en Andalten Fostagay, 3 han acabado en empate, en 1-1 además, o sea que se vienen cositas. Y luego también tenemos, ojo a ese Dortmund-Leverkusen. Al Dortmund le ha tocado el Eintracht en 16avos, el Leverkusen en octavos. Y además, esa misma semana que juegan los octavos de final Dortmund y Leverkusen, se enfrentan también en Bundesliga y el Leverkusen tiene que jugar contra el Manchester City, o sea que van a ser semanas muy intensas para los dos equipos. Y luego me hace mucha gracia la rutita, me lo comentaba David Fer en Twitter, la rutita por la antigua DDR del RB Leipzig, ya sabéis también de la antigua DDR, en ronda anterior Energie Cottbus, ahora el Magdeburg, si pasa de ronda le podría tocar contra la Unión Berlín si es que elimina al Bayern, y así pues van encadenando equipos de la antigua DDR. Y luego ojo al Gladbach, que ya sabe lo que es ganar al San Pauli fuera de casa esta temporada, los cuartos de final, que te toque un
yo que sé, Hertha o Kaiserslautern. ¿Por qué no? ¿Y por qué no? O un Hamburgo-Holstein Kiel. ¿Y por qué no te plantas en semis? Y en semis ya... ¿Qué onda? Y ya en semis, a un partido en casa, te puede tocar pues el Freiburg o el Stuttgart. ¿Y quién te dice a ti que no puedes eliminar al Freiburg o al Stuttgart? Y de golpe te has plantado en la final de la Pokal. ¿Y quién te dice a ti que movilizando a 50.000 tíos no puedas ganar al Dortmund o al Bayern con 11? Esperemos que Kastrop no se expulse. Y a lo tonto, primer título del equipo en 31 años de historia. Dejadme, ¿vale? Ya sabéis que yo me vengo muy arriba muy fácilmente, también me vengo muy abajo muy fácilmente. Hemos ganado un partido, 2 en total, estoy feliz, ¿vale? Let me be, ¿vale? Let me be, let it be, como dicen los Beatles, pues let me be también un poquito de felicidad. Al que hay que dejarle ser, ¿vale? Es al Paderborn, que es cierto que pierde un poco contra el Leverkusen, pero se coloca primero de segunda Bundesliga, el Schalke hay que pincha. Pero bueno, mantiene puestos de ascenso directo, el Elversberg que tampoco consigue aprovechar ese pinchazo del Schalke, y luego tenemos ahí como el Karlsruhe va subiendo posiciones mientras que Kaiserslautern o Darmstadt bajan. En la parte de abajo el Preußen Münster me está sorprendiendo muchísimo, está ahora mismo a 7 puntos del descenso directo, que lo van a marcar yo creo que 2 equipos de la antigua R, mira, fíjate tú, Magdeburg y Dinamo Dresden. Lo del Dinamo Dresden es tremendo, o sea, hace un temporadón tremendo en tercera división, asciende, descenso. 3 años en tercera, asciende, descenso. O sea, ojalá algún día se consiga sentar en segunda división y por qué no pelear por ascender a primera el Dinamo Dresden y el Bochum, pues que poco a poco, al igual que Nuremberg, van saliendo de la zona más baja de la clasificación. En Bundesliga femenina tenemos al Bayern que mantiene esos 3 puntos de ventaja con respecto al Wolfsburg como líder de la clasificación con esos 22 puntos y 22 goles de diferencia de goles. Se nota claramente que 2 equipos son los grandes de Alemania porque ya veis como el Wolfsburg también tiene 16 goles de diferencia, el tercero es el Leverkusen con 1, ¿vale? Y luego está el Eintracht por ahí, el Union Berlin que mantiene esa zona media de la tabla y Jena y Essen que yo creo que claramente van a ser los 2 que desciendan con todo mi dolor de mi corazón por el Carl Zeiss Jena. Habiendo visto esto, ¿vale? Vamos a ver el 11 de la semana que evidentemente tiene cositas curiosas y también tiene mucha variedad de equipos para poder hablar un poquito de todos. En portería, Marvin Schwebe, ¿vale? 4 paradas, importantísimo, porque aunque ganó 4-1 el Colonia, creo que hizo las paradas en el momento justo para asegurar el partido para las cabras. Rasmus Christensen marcó un gol para puntuar contra el Heidenheim como una actuación defensiva, aunque me da rabia en el fondo, no por el Eintracht, pero que una buena actuación defensiva del Eintracht sea empatar a 1 con el Heidenheim, habla muy mal del equipo de Dino Topmöller. Jonathan Tah hizo un partido brutal. Hay una acción con Echeverry al corte que es tremenda, que parece que el propio Echeverry se piensa que le va a ganar fácil la carrera y Jonathan Tah demuestra una vez más que tiene mucha mayor punta de velocidad de la que parece desde fuera. Y Aaron Anselmino, que hizo otro día grandísimo, sustituyendo además a Nico Schlotterbeck, que no pudo estar, esperemos que pueda estar contra el Manchester City en Champions League. Anselmino, que ojalá pueda sumar 5 partidos seguidos sin lesionarse, porque es que es un central como la copa de un pino, con un desplazamiento de balón brutal, con una capacidad para ganar y para ir al corte, para ganar duelos y para ir al corte tremenda, y que está rindiendo a muy buen nivel. En cuanto a las bandas, tenemos a Silvan Widmer, ¿vale? Que marcó un golito para rascar un punto. Es la primera vez que puntúa el Mainz en Liga desde el 20 de septiembre, además ante el Werder Bremen, que en teoría debería ser un equipo, un rival directo en esa zona de la media tabla. Jakub Kaminski, por el otro lado, que está siendo una de las revelaciones de la temporada. Marcó un gol y dio una asistencia ante el Colonia. Lleva en 9 partidos más goles generados, 5, que en sus últimos 2 años en Wolfsburg combinados, 4, ¿vale? Fueron creo que 2 goles, 0 asistencias en cada uno de los 2 años, en la 24-25 y la 23-24. Este año lleva 4 goles, 1 asistencia en 9 partidos de Bundesliga, además de traerle una masa de aficionados polaca brutal al Colonia, de fans de la Ekstraklasa y también de Jakub Kaminski. En el centro del campo, Tom Bischoff, que jugó de lateral izquierdo, pero puede jugar realmente donde le salga de las narices. Man of the match del partido, merecidísimo. La asistencia que le mete a Serge Gnabry no tiene absolutamente ningún sentido. Es una barbaridad el pase que le colocan a su compañero. Además, es una rosca muy bonita
que justo provoca que el balón se vaya frenando cuando le tiene que llegar a Gnabry, que solo tiene que controlar, darle un toquecito a la pelota y ya luego definir delante de Flekken, además de un partido tremendo en pelear duelos o en todo lo que no se ve. Tombisov es uno de los mejores y estoy deseando ver en qué centrocampista se puede convertir en un futuro y que ojalá Nagelsmann tenga las narices para cargarse a Andrich de la próxima convocatoria y como mínimo llevar a Bischoff. Si no te cargas también a Goretzka y puedes meter también a alguno más por el camino. A su lado, Burger, ¿vale? Wout Burger, el futbolista del Hoffenheim, marcó un doblete además con el gol de la victoria, duelos, recuperaciones, una de las claves de este brutal inicio de temporada del Hoffenheim de Christian Ilzer. Y en ataque, Serge Gnabry, golazo. Tremendo. Y partidazo, otra vez más, de un futbolista que claramente quiere ganarse el contrato de la temporada que viene en el Bayern y ir convocado con la selección alemana. En este caso sí espero que lo siga llevando, porque creo que está siendo las noticias positivas del ciclo clasificatorio del Mundial de Alemania. Y por delante, Jan Diomandé, que fuerza el 1-0 que acaba siendo gol en propia y marca el 2-0 después, volviendo loca a la defensa rival con regates, conducciones. Lleva 5 goles generados en sus últimos 2 partidos en Bundesliga con el RB Leipzig. Y a su lado, Haris Tabakovic, doblete, asistencia y exhibición del tercer mejor delantero de la Bundesliga ahora mismo. Dejadme en comentarios qué opináis de lo del Leverkusen, qué opináis de este 11 de la semana, qué opináis del Borussia Mönchengladbach, si creéis que soy muy iluso creyendo que vamos a ganar esta edición de la Pokal 25-26. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.